Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la audiencia pública sobre pena de muerte en las Américas, solicitada por los ilustres estados de Costa Rica, Ecuador, México y Panamá. Me acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson, la comisionada expresidenta Dinah Shelton, la comisionada Rosemarie Antoine, así como el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Damos la bienvenida tanto a los embajadores como a las dignas representantes de la delegación de los distintos estados participantes, así como a la digna representante de Amnistía Internacional. Haría uso de deseo manifestar que además de los estados que he mencionado, se han incorporado entre los países solicitantes Argentina, Brasil, República Dominicana, además del estado observador de Francia. Tiene el uso de la palabra y rogaría que se pudieran presentar al hacer uso de la misma los representantes de los estados. Gracias. El embajador Joel Hernández, de México, por favor. Sí, muchas gracias. Soy Joel Hernández, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, y honorables señoras y señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes de las organizaciones de la sociedad civil de las Américas y usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es para mí un honor dirigirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de los estados de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, así como la misión observadora de Francia ante la OEA, teniendo como marco esta audiencia pública cuya temática y objetivos merecen la mayor consideración de nuestros gobiernos. Quiero reconocer aquí la presencia de mis colegas, el representante permanente de la República Dominicana, el representante interino de Panamá, el representante permanente alterno del Ecuador, mis colegas, asimismo, de Costa Rica, los representantes de Costa Rica, Brasil, Argentina y del observador permanente de Francia ante la OEA, el embajador Guiñart. Como adelantamos a esta ilustre comisión, los estados aquí representados consideramos útil y necesario solicitar esta audiencia pública con el objeto de mantener en la agenda de la organización y de sus órganos y mecanismos la cuestión de la pena de muerte desde una perspectiva de la promoción y protección de los derechos humanos y al margen de cualquier situación particular o bilateral entre estados de la región. En nombre de los estados que he mencionado, haré lectura de la posición de los estados sobre este tema. En el tiempo restante del que disponemos, los colegas aquí presentes que quieran hacer uso de la palabra harán comentarios adicionales si así lo deseasen y desde luego si así nos lo concediese la comisión. Concretamente hemos querido inscribir este esfuerzo en el contexto de la creciente dinámica en los planos regional e internacional hacia la abolición de la pena de muerte en aquellos estados que la mantienen vigente o bien hacia una moratoria de su aplicación como paso previo a su derogación. Vemos en esta audiencia una nueva oportunidad de dar seguimiento y difusión de diferentes desarrollos significativos sobre el tema, registrados recientemente tanto en el sistema universal como en el interamericano, desarrollos que desde nuestra perspectiva no solo ponen de manifiesto la conveniencia de iniciar o continuar reflexiones y debates nacionales sobre la existencia y aplicación de esta pena en los estados del hemisferio que la mantienen, sino que además contribuyen a eventuales ejercicios de esa índole con información, datos comparativos, comentarios especializados y recomendaciones concretas. Somos plenamente respetuosos de la facultad soberana de cada estado de decidir
sobre su régimen de justicia penal. Estamos convencidos de que la reflexión y el diálogo informado entre todos los actores estatales sobre esta cuestión al interior de los estados, incluyendo la sociedad civil, puede contribuir a una revisión integral de la legislación nacional aplicable para transitar hacia una aplicación cada vez más restringida y excepcional de esta pena con miras a su eventual abolición. Permítame entonces, señoras y señores comisionados, referirme a 3 desarrollos muy recientes ocurridos en las esferas universal y regional sobre este tema. La primera que deseo referirme tiene que ver con la adopción en la Asamblea General de las Naciones Unidas de nueva cuenta, ahora el 20 de diciembre de 2012, de una resolución bajo el título Moratoria del uso de la pena de muerte. Esta resolución obtuvo una votación récord de 111 votos a favor, de los cuales 20 votos fueron de Estados miembros de la OEA, 34 abstenciones y 41 votos en contra. Como se recordarán, resoluciones sobre la misma cuestión fueron aprobadas por dicho órgano en ocasiones anteriores. En segundo lugar, queremos resaltar la publicación que en el año 2012, en agosto de 2012, realizó esta honorable Comisión Interamericana del informe temático conocido como la pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de restricciones a abolición. En nuestra opinión, dicho informe constituye una herramienta sumamente valiosa que brinda elementos útiles y necesarios para cualquier debate en el ámbito interno de cada estado, a nivel regional, que se inicie o que esté en curso sobre la cuestión de la pena de muerte a la luz del derecho interamericano de los derechos humanos. El informe inicia con una breve introducción que incluye el marco de derechos humanos aplicable a la pena de muerte, un panorama del tratamiento de la pena de muerte en otros sistemas de derechos humanos y desarrollos significativos en la región. Prosigue luego con una serie de capítulos en los cuales se abordan diferentes tópicos, tales como, y los enumero, en primer lugar, los principios generales relacionados con la imposición de la pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los cuales destacan el estándar de revisión y el escrutinio más estricto, la imposición de la pena de muerte solo para los delitos más graves y su no aplicación a delitos políticos o delitos comunes conexos, la pena de muerte y las personas menores de 18 años de edad, y derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena y la no ejecución mientras esté pendiente la decisión respectiva. En segundo lugar, quiero destacar, como otro de los elementos importantes de este informe, la pena de muerte y el derecho a un juicio justo. En tercer lugar, la pena de muerte y la obligación de no discriminación e igualdad ante la ley. Y en cuarto lugar, la pena de muerte y el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Creemos nosotros que de particular utilidad son las secciones que dan cuenta de una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos, en los cuales los estados están obligados a cumplir, y para lo cual dicho informe se nutre con decisiones e interpretaciones, las más importantes adoptadas por los órganos del sistema interamericano, compilando estándares de certificación conforme a ejes temáticos. El tercer desarrollo al que me referiré se trata del interesante intercambio que tuvo lugar durante la mesa redonda titulada, y cito, ¿cuánto tiempo falta para la abolición universal de la pena de muerte? Fin de la cita, organizada por la Secretaría General de la OEA. Esta honorable Comisión Interamericana y la Misión Observadora Permanente de Francia ante la OEA el 11 de octubre de 2012. En nuestra opinión, la organización de esa mesa redonda en la sede de la OEA constituyó un primer paso para impulsar que el tema de la pena de muerte sea traído de regreso a la agenda de la organización
y sus órganos especializados. En efecto, la cuestión de la pena de muerte no se había tratado en este ámbito desde 1990, año de la adopción del protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que a la fecha cuenta con 13 estados partes. En esa mesa redonda, el secretario ejecutivo de esta honorable comisión, el señor Emilio Álvarez y Casa, presentó el informe de la CIDH, al cual ya me he referido, y recordó la distinción fundamental entre venganza y justicia, subrayando el papel complementario de las autoridades nacionales y de la CIDH en el proceso hacia la abolición de la pena de muerte. A su vez, el embajador Pierre-Henri Guignard, observador permanente de Francia, país comprometido con la abolición de la pena capital a nivel mundial, enfatizó que esta sanción no representa la ejecución de la justicia, sino el fracaso de la justicia, tomando en cuenta que no existe ninguna relación entre el uso de la pena de muerte y la reducción de la criminalidad. Además, en esta mesa se brindó un panorama amplio sobre la dinámica a nivel mundial a favor de la abolición de la pena de muerte, subrayándose que al día de hoy 2/3 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas no aplican dicha pena, mientras que 10 años atrás tan solo era 1/3 los estados que no aplicaban la pena. Se recordó también que 9 estados del hemisferio todavía no han abolido la pena capital definitivamente. Creemos que la mesa redonda fue de suma utilidad para fomentar el debate sobre la pena de muerte y a través de las intervenciones de la sala contribuyó a identificarse los retos y desafíos. Con base en estos 3 antecedentes inmediatos, señoras y señores comisionados, los estados aquí representados, queremos aprovechar este espacio para sumarnos a los principales esfuerzos, llamados y conclusiones que han derivado de aquellos. En particularmente, muy respetuosamente, hacemos un llamado a los estados de la región que mantienen la pena de muerte a lo siguiente. Primero, a que consideren su abolición o bien decreten una moratoria de jure o de facto sobre su aplicación con miras a su eventual abolición. Segundo, a que en tanto proceden a la abolición de esa pena o decreten una moratoria para su aplicación con miras a la abolición. Primero, dispongan de medidas que permitan respetar las normas internacionales y sus salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, en particular las normas mínimas estipuladas en el anexo de la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social del 25 de mayo de 1984. Además, que recaben y faciliten el acceso a datos pertinentes sobre la aplicación de la pena de muerte en sus países, como entre otros, el número de condenados a muerte, el número de condenados en espera de ejecución y el número de ejecuciones llevadas a cabo. Tercero, que procuren limitar progresivamente el uso de la pena de muerte y se abstengan de imponer la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad psíquica. Asimismo, que reduzcan el número de delitos por los que se puede imponer la pena de muerte y consideren la derogación de su imposición obligatoria. Den también cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por esta comisión o a las medidas provisionales otorgadas por la Corte, en el marco de casos o peticiones en los que se aleguen serias violaciones al debido proceso. Hacemos también un llamado a aquellos estados de la región que han abolido la pena de muerte a no volverla a instituir, así como a compartir sus experiencias sobre los procesos que los llevaron a la abolición de esta pena. Finalmente, hacemos una atenta invitación a los estados de la región que aún no lo hayan hecho, a que examinen la posibilidad de ratificar y adherirse
al protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, así como al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinados a abolir la pena de muerte. Señoras y señores comisionados, como último punto de nuestra intervención, los estados aquí representados nos permitimos formular a esta comisión las siguientes solicitudes específicas. Primero, mantener el tema que nos convoca en su agenda como una cuestión prioritaria. Segundo, continuar con la más amplia difusión de su informe en la materia a lo largo de la región, mediante presentaciones, seminarios y otros eventos similares, incluso en asociación con actores estatales y la sociedad civil. Tercero, establecer y mantener contactos con aquellos estados de la región que mantienen vigente la pena de muerte mediante las gestiones y visitas que realice esta comisión, las relatorías de países y las relatorías temáticas pertinentes para reiterar los llamados a los cuales me he referido anteriormente, pero también para promover conjuntamente con esos estados debates nacionales sobre la aplicación sobre la pena de muerte, en la que se incluyan a todos los poderes públicos y a la sociedad civil, y sobre la base de la información disponible en la materia, incluyendo cifras y datos duros sobre la ineficacia de la pena de muerte para combatir la delincuencia. Y de esta manera resaltar la importancia de la adopción de medidas preventivas en las que deban participar la familia, las entidades educativas y las organizaciones de la sociedad civil. Hacemos igualmente un atento llamado a esta comisión a continuar promoviendo la ratificación y adhesión, según sea el caso, del protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a establecer canales de diálogo y colaboración con otros mecanismos internacionales en la materia, a fin de intercambiar experiencias sobre el tema, a convocar a una audiencia pública durante su primer periodo ordinario de sesiones en 2014 para informar sobre las actividades realizadas, y por último, hacemos un atento llamado a la Comisión para informar al Consejo Permanente de la OEA la celebración de esta audiencia pública y de su contenido. Muchas gracias. Quisiera ahora, si me lo permiten, ceder el micrófono al embajador Roberto Saladín, representante permanente de la República Dominicana. Gracias, señor embajador. Señor presidente, honorables señoras y señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes permanentes y alternos de los Estados miembros de la OEA, distinguidos observadores permanentes, señor secretario ejecutivo de la Comisión, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores. En nombre de mi país, República Dominicana, acogiendo instrucciones de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, deseo dejar constancia del apoyo a la iniciativa de las delegaciones de Costa Rica, Ecuador, México y Panamá, así como de la misión observadora de Francia ante la OEA, de convocar esta audiencia pública sobre pena de muerte en las Américas. Acompañamos todos y cada uno de los puntos expresados en el documento leído por el representante permanente de México sobre la importancia de mantener este tema como parte de la agenda de la OEA y en seguimiento a los esfuerzos que a nivel regional e internacional se adelantan para la abolición universal de la pena de muerte. La República Dominicana considera el derecho a la vida como el mayor valor supremo y sus autoridades actúan en consecuencia al otorgar todas las garantías para preservar y proteger este primer derecho de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. En los últimos años, nuestro país ha dado muestra de este compromiso contra la pena de muerte al apoyar en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas
la moratoria sobre el uso de la pena de muerte, así como nuestra incorporación al Grupo de Apoyo a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. En ese sentido, el 27 de enero del año 2012, quien les habla depositó ante el secretario general de la OEA el instrumento de adhesión al protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la abolición de la pena de muerte, con lo cual sellamos nuestro compromiso con la inviolabilidad de la vida, tal como fuera plasmado en la Constitución Dominicana de 1966, fortaleciéndose dicho concepto en la última reforma constitucional del 2010, que establece la inviolabilidad de la vida desde el momento de la concepción. Quiero, pues, reiterar las gracias a la Comisión por permitirnos hacer uso de la palabra. Gracias. Si me lo permite, comisionado, los minutos que nos quedan, el representante interino de Argentina, ministro Martín Bustillo, quisiera también hacer uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos, señor presidente, señores comisionados, representantes permanentes, observador, secretario ejecutivo, señoras y señores. Mi delegación desea destacar que el Congreso argentino sancionó la ley que derogó el Código de Justicia Militar, única norma hasta entonces vigente en nuestro país que preveía la aplicación de la pena de muerte. Si bien la pena de muerte había quedado derogada de hecho en 1994 con el otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la reciente derogación del Código de Justicia Militar, la pena capital desapareció del sistema jurídico argentino. Señor presidente, el compromiso de Argentina a nivel internacional a favor de la abolición de la pena de muerte se traduce en diversas acciones, siendo las más relevantes las siguientes. La ratificación de todos los instrumentos internacionales y regionales existentes relativos a la abolición de la pena de muerte. La Argentina ha integrado el grupo de apoyo tendiente a lograr el mayor número de apoyos a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre moratoria de la pena de muerte, la cual ha sido presentado en 2008, 2010 y 2012, y nuestro país ha copatrocinado. En la actualidad, nuestro país integra el grupo de apoyo al V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que tendrá lugar en Madrid en 2013. Este evento forma parte de una campaña internacional para la abolición de la pena de muerte. Su finalidad es intensificar los esfuerzos internacionales para influenciar gobiernos retencionistas, fortalecer las perspectivas abolicionistas de países con moratoria y fortalecer los lazos entre la sociedad civil, los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales. Además, desde su constitución en 2010, nuestro país integra el grupo de apoyo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, también una iniciativa española, constituido en septiembre de 2010, al que fue invitado a participar teniendo en cuenta su trayectoria y firme posición en la materia. El objetivo de esta comisión es lograr una moratoria universal de la pena de muerte. A partir de octubre de 2013 ocupará la presidencia del grupo de apoyo. Cabe señalar finalmente, señor presidente, que la Cancillería Argentina se encuentra trabajando activamente en la defensa jurídica del ciudadano argentino Víctor Saldaño, condenado a pena de muerte en el estado de Texas y que se encuentra en el corredor de la muerte desde 1996. En tal sentido, la Argentina ha presentado, por un lado, un habeas corpus federal ante el estado de Texas, que se encuentra en este momento en trámite, y por el otro, un amicus curiae en la denuncia entablada contra los Estados Unidos por sus familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
de la OEA. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a los dignos embajadores y representantes permanentes de los estados solicitantes, incluido el Estado observador permanente, por su presentación. Hemos tomado nota de sus argumentos y sus peticiones formuladas a la Comisión Interamericana y atendiendo a la solicitud de la Amnistía Internacional, le cedemos el uso de la palabra a Chiara Liguori. Many thanks, Mr. President and representatives of the requesting states. I'm going to read the position for Amnesty International and also for the organization called Center for Legal and Social Studies from Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. So once again, thanks a lot for this opportunity. I would like to strengthen what has been said in relation to the global trends towards abolition. The world is clearly moving away from the death penalty. For example, Belarus is the only country in Europe and Central Asia to execute people. Out of the 54 member states of the African Union, an average of only 5 countries a year are known to have implemented death sentences in recent years. In Asia and Middle East, regions accounting for the majority of the world's executions, signs of progress towards reducing the use of the death penalty have been recorded year by year. In the Americas, the English-speaking Caribbean, Cuba, Guatemala, Suriname, and the USA retain the death penalty in law. The vast majority of countries of the region have either completely abolished the death penalty or retain it only for exceptional crimes. Only the USA continues to execute people, although even there the number of states carrying out execution is decreasing. For example, only 9 of its member states executed in 2012 compared to 13 states in 2011. And also the number of death sentences imposed is decreasing. And 4 states in the USA abolished the death penalty between 2007 and 2012. The use of the death penalty remains restricted then to an isolated group of countries. In 2011, 680 executions were recorded in 21 countries, with China, Iran, Iraq, Saudi Arabia, and the USA as the 5 biggest executioners in the world. As you said, one of the biggest signs of this global trend is the fact that so many countries signed and supported the UN General Assembly resolution with a number which is increasing. In 2012, there were more votes in favor than in previous resolutions. And however, in the Americas, this time there was a setback as Dominica changed its abstention to a vote against the resolution. So the situation of in the Americas, the countries which continue to impose death sentences, as we know, is the United States and some countries in the English-speaking Caribbean. And in some cases, the use of capital punishment contravenes international standards. For example, death sentences continue to be imposed on people affected by intellectual or mental disabilities, in some English-speaking Caribbean and the USA, where executions, in the USA, executions of persons with such disabilities are also recorded. Also, flaws in the legal representation of people at risk of being sentenced to death are found not only in the English-speaking Caribbean, but also in the United States. In Trinidad and Tobago, for example, most people charged with murder rely exclusively on legal aid, whose resources challenges have led to inadequate or lack of representation. In the United States, most recently, the U.S. federal court stopped the execution on 26th of February of Jamaican national Paul Howell to allow his current lawyers to present evidence that he received poor legal representation at trial and could not have his case reviewed by any federal court because a subsequent lawyer filed an appeal too late. Had he had
proper legal representation, important mitigating factors such as the suffering from brain damage and symptoms of a mental illness would have been presented. Furthermore, in the United States, disparities in the use of the death penalty linked to racial discrimination as recorded, and death sentences continue to be imposed of young offenders who were just above 18 at the time of the offense was committed. The death penalty remains mandatory for murder in Barbados and Trinidad and Tobago and for treason in Barbados. In violation of international standards, judges passing death sentences on people convicted for murder are therefore unable to take into account the defendant's personal circumstances or the circumstances in which the offense was committed. Although in 2009 the Barbadian authorities pledged to abolish the mandatory death penalty in order to comply with 2 Inter-American Court of Human Rights landmark judgments, these are still to be done. In the countries of the region which retain the death penalty, governments use alleged public support for the death penalty and claims that it is an effective deterrent against crime as excuses for its continued use. In the English-speaking Caribbean and parts of the United States, faced with spiraling crime rates, decision-makers continue to push forward policies that appear to serve mainly to calm public anxieties and to reassure the electorate that steps are being taken against crime. In this context, and in particular when a murder or a spike in violent crime provoke widespread public anger, politicians often publicly declare their support for the death penalty and for the introduction of measures to carry out executions. However, in the United States, the debate has changed considerably in the last 20 years. Law enforcement officials and victims' organizations with their opposition for the death penalty have allowed for the promotion of a different perspective on public safety and the death penalty. More and more decision makers are convinced that the death penalty is not effective to deter crime, and have spoken against the death penalty. Calling for a resumption in the use of the death penalty is a simplistic way to address the complex problem of crime prevention. The reality is that across the region, the public is often not fully aware of the reality of the death penalty and how it is applied. Important factors are often not considered, like, for example, the risk of wrongful execution, the unfairness of trials, how the death penalty disproportionately affects defendants living in poverty or people with mental disabilities. Moreover, data and studies about the lack of deterrent effect are not publicized and widely distributed. So Amnesty International is opposed to the death penalty in any case and then under any circumstances. It very much welcomes this initiative to discuss the issue of the abolition of the death penalty at the Inter-American Commission and its interest in bringing this forward within the Organization of American States. It holds necessary to promote a debate within the OIS on what challenges the continent faces in its road towards abolition and to discuss solutions which are adapted to the regional context. It is crucial that experiences between abolitionist and retentionist countries are shared, in particular among those countries which face the same challenges in relation to crime and violence. It is essential that links are drawn between the experiences in different retentionist and abolitionist countries, for example, on how to counter arguments on deterrence, and how on the tyranny of the public opinion, and what role civil society organizations can play to help promoting such debates. It is also fundamental to support the development of an abolitionist movement across the region by providing it with conceptual tools, for example, reports, documents, arguments, and by facilitating the dialogue among activists of different countries. As new national and regional abolitionist initiatives are emerging, it is important that we all join efforts to ensure the Americas region is at the forefront of the world journey towards abolition of the death penalty. The Inter-American Commission constitutes, therefore, a privileged forum to initiate such a debate. The Commission's report that was mentioned before, published last August, represents an important tool and brings hopes that the Inter-American Commission of Human Rights will be at the forefront of the debate on the issue in the continent. We believe that the Commission is well positioned to develop with the Member States a regional strategy which would help bring about abolition in the Americas into reality.
To conclude, I would like to once again thank the commissioners and representatives of the requesting states to have given me the opportunity to express Amnesty International support to this kind of initiative and testify the organization's commitment to contribute to the advancement of the debate on abolition of the death penalty in the Americas. If you, I should also read the position from the CELS, if I have time. Okay. Agradecemos la oportunidad de presentar las observaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales sobre la pena de muerte ante esta honorable comisión. La pena de muerte ha sido un tema recurrente en la historia política y social de Argentina. Para entender a mayor profundidad nuestra postura, es importante hacer un breve repaso histórico sobre la aplicación de la pena de muerte. Esta práctica fue empleada legalmente en Argentina desde el siglo XIX. El Código Penal de 1922 abolió la pena de muerte. En los siguientes años, cada golpe militar restauraba la pena de muerte y cada retorno a la democracia lo abolía. Posteriormente, durante la dictadura militar, se reintegró en 1976 la pena capital, incorporándola al Código Penal de modo alternativo, con la reclusión o prisión perpetua. Sin embargo, no tuvieron que recurrir a esta sanción para provocar la muerte y desaparición de más de 30.000 personas en Argentina. Esta etapa culminó en 1983 con el retorno a la democracia y la pena de muerte resultó formalmente abolida en 1984. Durante el gobierno de Menem, él intentó en varias ocasiones de reinstar la pena de muerte, sin embargo no resultó exitoso debido, entre otros motivos, a que Argentina había firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, seguía vigente la pena de muerte en el Código Penal Militar. Este proceso culminó en 2007, cuando se consideró inconstitucional la totalidad del Código de Justicia Militar. Y finalmente en 2008, cuando se abolió en el Congreso de la Nación, el único texto legal que la tenía. La postura de Argentina sobre pena de muerte fue complementada al ratificar el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte en 2008. El Centro de Estudios Legales y Sociales ve con gran preocupación que persista la aplicación de la pena de muerte en las Américas. Es alarmante que en los estados democráticos del hemisferio persista esta práctica violatoria de derecho básico, de punto de partida para el goce de todos los demás derechos, el derecho a la vida. Actualmente hay 9 países en los últimos 15 años han aplicado la pena de muerte. Vemos con gravedad la situación, ya que si bien han bajado los números de personas ejecutadas en estos países, continúa esta práctica. Según la American Civil Liberties Union, la aplicación de la pena de muerte puede tener fuertes irregularidades procesales, discriminación hacia grupos vulnerables, sin hacer mella en índices de criminalidad y termina siendo más costoso que prisión perpetua. Aunado a la aplicación de la pena de muerte, es inhumana la práctica de mantener a los condenados a esta sanción suprema en el corredor de la muerte por años sin cesar. Este tema ha sido tratado por extenso por la Comisión y resulta atinada la presión que ha hecho en eliminar esta práctica. Esto es sin duda una vulneración a la integridad mental de la persona. Si bien ha habido un esfuerzo en la región por modificar las legislaciones para prohibir la pena de muerte, la práctica persiste. Esto se puede deducir en las numerosas medidas cautelares, comunicados de prensa y casos ante esta Comisión y Corte Interamericana que versan sobre la aplicación de la pena de muerte. Es francamente preocupante que países han ejecutado a personas beneficiarias de medidas cautelares. El Centro de Estudios Legales y Sociales llama a todos los países del hemisferio a eliminar por completo la práctica, no solo aplicar una moratoria como solicita la Comisión. Se debe eliminar la práctica y la regulación de la pena de muerte. Es el mejor camino para entrar en un verdadero periodo de democracia, respeto pleno por los derechos humanos y cabal cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, solicitamos que la Comisión continúe sus esfuerzos para la eventual prohibición total de la pena de muerte. Muchas gracias. Gracias a la digna representante de Amnistía Internacional por su presentación y de la propia Amnistía y también del CELS. Tiene la palabra la comisionada Diana Shelton. Thank you very much, Mr. President. Thank you to all of the representatives who have come today and to Amnesty International.
I noticed that the very first issue that's presented in the summary of the request is about possible initiatives that could be developed to support the report of the Commission and the abolition of the death penalty in the OAS member states. And so one of my questions would be whether you think it might be possible to have an equivalent resolution to that of the UN at the next OAS General Assembly, calling for a moratorium. But I would also like to request or suggest to those good international lawyers among you that there is a certain coincidence between the abolition of the death penalty and the non-ratification of the convention. That is, the issue of universality comes up here because many of the retentionist countries are also those that have not ratified the convention. It would be helpful, I think, to the Commission in its work if the moratorium resolution could express the will of the states or the understanding of the states that the minimum standards in the convention are now generally applicable to everyone. That although the declaration doesn't mention the death penalty, the law has evolved to the point now where juvenile executions are inadmissible. Discrimination is inadmissible. The other restrictions in the convention are those that apply without regard to whether the state is a party to the convention or not. I think that would be very helpful in reinforcing our report. The second thing I would like to mention, since we have the permanent representative here from France, is an initiative of the Council of Europe that I think was quite useful that might be also duplicated here. For some years now, the Council of Europe has insisted that its observer states must adhere to the same minimum standards of human rights as the member states themselves, and has pointed particularly to the issue of the death penalty, and has passed some very strong resolutions involving 2 of the member states, one of which is from the OAS, about the issue of the death penalty. I took a quick look at the list of 68 observer states, and there are quite a few of them that retain the death penalty. So in terms of taking a global initiative for abolition, I think it might be useful to similarly call on observer states to the OAS to adhere to the norms on the abolition of the death penalty and move toward abolition in the same way the Council of Europe has done. And then I actually have a question of the states that are federal systems among you, whether it was possible to abolish the death penalty through a single federal law or whether it was left to the component units, which is a huge issue in the United States, as you know. Thank you. Sorry to go on so long. Gracias, comisionada. La comisionada Rosmarie Antoine. Thank you. Let me just first say how happy I am that we've had this really high-level hearing and that it's the initiative of the states for this to bring this issue to the table, which is very important. I am from Trinidad and Tobago, so I'm from one of those countries where we have not only not abolished the death penalty, but we once hung 9 people in one day to make a point that we wanted to retain the death penalty, and then later on withdrew from the optional protocol. So the connection that Commissioner Shelton spoke about with the convention, the death penalty is clearly there. And this remains a very, very controversial topic in the English-speaking Caribbean. I, of course, agree with all of the points that have been made, but I just wanted to raise maybe just a word of caution, if you like. And that is that from where I sit now, after over 25 years of sort of being involved in this issue, because it was the first issue that I worked on as a recent graduate, I feel that the legalistic approach is not the right approach. That's one. And I say so because
as I said, it was my early life, we started this whole initiative of bringing cases to the Privy Council. And we won all of those cases. The Privy Council declared it cruel and inhuman and so on, pro bono cases. But we did not win public opinion. And so the issue is not just it's not just an issue of law. It really goes much deeper than that. And I want to say also, in terms of being cautious, that one of the reasons I welcome the initiative from the states is that I don't think that it is really the onus should be on the Commission on International Human Rights Bodies. In many ways, it's counterproductive. That it's a misguided approach to sort of ask the Commission. It sounds very odd to say that as a commissioner, but perhaps it's the one issue where I think really it has to be a partnership with states, the Commission's work, because what has happened in the English-speaking Caribbean is that this issue has been presented as those international bodies that come to tell us what to do, that kind of feedback. So it's a strategy that has to be broader, has to be about education. It has to be, even if you want to say, a psychological approach and certainly a political approach, where peers of the states in the Caribbean and elsewhere, peer states, like yourselves, can lead by example and can lead by persuasion. And I envisage things even like workshops where embassies take the lead. Yes, the Commission can get involved and so on, because there's so much fear and ignorance, as Amnesty International was pointing out. I think you used the word tyranny of public opinion, and that is so true. It's not even so much about political will. It's very often, there might be political will, but the public is the one that really opposes the death penalty. So you have to take a different approach and probably to teach the public that we are, in fact, isolated on this issue. So I look forward to a partnership. Thank you. Gracias, comisionada. La vicepresidenta Tracy Robinson, por favor. Thank you, President. And I, too, want to thank the member states and permanent observer for requesting this hearing. I actually welcome the request to put it back on the agenda. And I say that, like Commissioner Antoine, coming from a region which has in large part retained the death penalty, and I'm country rapporteur for another, the United States, that also has in many states the death penalty and has not complied in large measure with the recommendations and the measures which the Commission and the court have made in relation to the death penalty. I don't have much by way of comment except that I highly valued the very specific recommendations you made. I would have loved to see more member states participating in the discussion and hope there will be space for informal and other discussions between the states present here and others. I wanted to indicate, following one of the suggestions made, that this report will be launched on April 22nd in Washington at the American Bar Association at 5 p.m., which I believe is fairly close by. And that is yet another opportunity to share the standards of the inter-American system in the context of the United States and those present here, so that there can be better information about what those minimum standards are now in the way in which Commissioner Shelton has described them, and that a wider body of lawyers, students, scholars, public officials will be better aware of them. I have to say this report is extremely valuable and indicates the role the system has played in restricting the use of the death penalty in the region, and we hope that it will be broadly valuable to member states. Gracias, comisionada. Bien, reitero el mayor reconocimiento por parte de la Comisión en cuanto a la presentación tanto de los ilustres estados de miembros de nuestra organización como del observador permanente, así como de Amnistía Internacional, en la misma línea que mis colegas. Yo también quisiera solicitar en su oportunidad alguna información complementaria en cuanto a cuáles serían las actividades de orden político que habrían adelantado los estados en el ámbito de la
Organización de Estados Americanos y qué estrategias estarían diseñando tendientes a lograr la abolición universal, la moratoria o las restricciones a la aplicación de la pena de muerte. Ciertamente hemos tomado nota, reitero, de las peticiones que ya se han formulado a la Comisión Interamericana de continuar teniendo este tema en su agenda y, como lo han manifestado mis colegas, ya adicionalmente al informe que hemos publicado, lo continuaremos teniendo muy presente y, como también ya señalaba la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson en cuanto a la presentación del informe, entre otras actividades. Pero sí nos gustaría también tener conocimiento de qué otras maneras consideran los estados, además de las que ya se han señalado, que la Comisión Interamericana podría sumarse a los esfuerzos realizados por los estados en aras de lograr la abolición universal de la pena de muerte o alguna otra medida encaminada a ella, y las estrategias conjuntas que podríamos realizar. Y finalmente mucho apreciaría la Comisión Interamericana si nos pudieran aportar información acerca de los principales obstáculos que en su caso han identificado que existan para garantizar el debido proceso y la defensa de las personas que son nacionales de sus respectivos estados, pero que mantienen procesos en curso en países donde existe la pena de muerte. Apreciaríamos también esta información que nos pudieran hacer llegar y bien, no sé si en este momento podrían hacer nuevamente uso de la palabra por 7 minutos. Gracias, presidente. En estos 7 minutos yo invitaría a mis colegas a dar respuesta, lo haremos muy brevemente, a los planteamientos que los comisionados han hecho. Y al final yo me permitiría hacer unos comentarios. Gracias, señor presidente. Solamente una breve respuesta a la comisionada Dina Shelton de cómo se hizo en los países federales para abolir la pena de muerte a nivel nacional. En el caso de Argentina, cuando se otorgó en 1994, se le dio jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí se abolió para todo el territorio nacional la pena de muerte, es decir, dándole rango constitucional a la Convención. Y respecto a lo que señalaba el presidente, le haremos llegar los comentarios por escrito en su momento. Gracias. Les langues sont le français, el español y anglais. Español. Okay. Muchas gracias, señor presidente, señores comisionados, mis queridos colegas. Perdón por tomar la palabra siendo observador, pero la observación por la comisionada Shelton sobre el papel que los observadores puedan tener en alguna observación, en alguna organización, es interesante porque efectivamente creo que es una idea de que los países que observan una organización compartan los grandes principios que animan esta organización, y he tomado nota de esta observación, y ya que en la OEA tenemos un diálogo sobre el papel de los observadores, es un elemento que podríamos tomar en cuenta en algún momento. Sobre la observación hecha por la comisionada Antoine sobre lo que llamó la legalistic approach, solamente quisiera recordar que en nuestro país, en 1981, cuando se llegó a la abolición de la pena de muerte, se hizo
en contra de la opinión pública. Y yo creo que casi en todos los países la pena de muerte se decide no porque así lo desea la opinión pública, la cual puede de manera legítima pedir venganza cuando un crimen atroz ha tenido papel, pero creo que es el liderazgo de los responsables políticos que es determinante para hacer cambiar un país y una legislación. Los términos legalistas o legales son muy conocidos. Lo que necesitamos en los países es un liderazgo por parte de hombres y mujeres políticas que tengan el valor de enfrentar la opinión pública a nombre de los valores. Y creo que lo que puede hacer en algún momento la Comisión es ayudar a los líderes políticos a entender que aun si están en contra de la opinión pública, están sirviendo la humanidad. Se trata de los derechos universales del hombre y creo que es nuestro papel a todos de recordar a los políticos su responsabilidad en ese marco. Muchas gracias. Si ningún otro colega quisiera hacer uso de la palabra, sí, mi colega de Ecuador. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias también por esta audiencia, por los comentarios vertidos. Creo que han sido muy ricos, muy variados. Sin lugar a dudas, el tema bordea el aspecto de la universalidad en todos los compromisos de los derechos humanos. Creo que la gran mayoría de los países del hemisferio hemos podido suscribir todos los instrumentos de derechos humanos y los hemos ratificado. Hay que trabajar en esa dirección y sin duda alguna el ejemplo de otros países, de otras áreas, incluso de aquellos federados, servirá sin duda para imaginar las fórmulas, ponerlas en práctica para lograr ese cometido que no me cabe la menor duda, todos querrán alcanzarlo. También, sin duda, la idiosincrasia de cada país determina mayoritariamente esa línea de acción y ese tipo de decisión política que habrá de tomarse para ir detrás de ese gran cometido. Finalmente, la doctora Shelton ha mencionado la posibilidad de una resolución similar a la de Naciones Unidas dentro de nuestro ámbito. Creo que es necesaria y bienvenida y aplaudo eso. Muchas gracias. Yo concluyo con un comentario a una pregunta muy específica sobre el régimen federal y la abolición de la pena de muerte. Si bien en mi país, México, nuestra Constitución Federal está inspirada en la Constitución de los Estados Unidos, nuestra propia tradición jurídica evolucionó por un camino de acuerdo a la tradición romano-germánica, y esto hizo que si bien en México hay facultades concurrentes en materia penal, como sucede en Estados Unidos entre la Federación y los estados, el tema de la pena de muerte fue elevado a rango constitucional. Entonces, por virtud del artículo 22 de la Constitución, que prohíbe la pena de muerte como una norma suprema, obliga a la Federación y obliga a las entidades federativas. Siendo la nuestra una Constitución que se encuentra constantemente en evolución, es distinto al caso de los Estados Unidos, donde entiendo que la norma constitucional resulta de la interpretación que hace la Corte Suprema de este país. Y entiendo que por eso serían caminos totalmente distintos el de un federalismo como el nuestro que un federalismo en Estados Unidos. La comisionada Rosmarie Antoine desea hacer una aclaración. I just wanted to clarify one thing. I'm not suggesting that we have to wait until we persuade public opinion at all. That is why, because that will never ever happen, believe you me. What I was suggesting, that's why I said there's a political approach and a partnership with the Commission, because you need your states, sister states, peers as I called you. There must be a political strategy as well to provide support for states who may have the political will and who feel
hijacked, if you like. That's the point I was trying to make. So it needs to be a broader approach and not just a legalistic. I just wanted to be clear on that. Gracias, comisionada. Reiteramos nuestro mayor reconocimiento a las y los excelentísimos embajadores y representantes de los ilustres estados participantes, así como a la digna representación de Amnistía Internacional por su importante presentación, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará como parte de su agenda monitoreando la pena de muerte en las Américas y estará atenta a recibir cualquier información complementaria que se sirvan presentar o cualquier iniciativa que podamos conjuntamente realizar. Muchas gracias.